Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bendiciones para todos. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, nosotros, como siempre decimos, la verdad que los extrañamos bastante. Pero bueno, acá seguimos. Agradecemos siempre a Dios tener esta oportunidad de continuar predicando su palabra. Pienso que si no existiera este medio buscaríamos otro, porque hay que seguir haciéndolo. Amén. Así que hoy quiero compartirte una palabra que en realidad lo leí ayer y me quedó dando vueltas. ¿Viste cuando lees algo y no es que bueno lo lees y nada más, sino que te queda en la mente? Así que bueno, quiero compartir esto con vos. Te hago esta pregunta: ¿te sentiste alguna vez con poca fe? O tal vez sentiste que alguna vez que tus palabras por ahí no eran palabras de fe, ¿no? En la iglesia siempre nos enseñan que debemos hablar palabras de fe, palabras que bendigan, pero ¿te ha pasado de que a pesar de saber todo eso, a pesar de estar conociendo a Dios, poquito tiempo, mucho tiempo, pero de darte cuenta que no hablas palabras con mucha fe? O tal vez no vos, sino escuchar a otro, ¿no? Que por ahí vos ves que bueno, está con el Señor y que conoce a Dios y vos decís, ¿cómo puede ser que esta persona hable así o reaccione así? Se supone que tiene fe, se supone que si conoce al Señor, todo lo que le hablan en la iglesia, debería ser una persona así para adelante, siempre firme, y a veces no pasa eso, ¿no? Por ahí no te ha pasado, y si no te ha pasado, buenísimo, una gran noticia, pero tal vez sí conozcas a alguien que por ahí es de esa manera, ¿no? Y hoy quiero hablarte de alguien que caminó con Jesús, que estuvo siempre al lado de él, que aprendió con él, que Jesús lo escogió para estar entre sus 12 discípulos, y uno diría, bueno, esta persona desborda de fe. Los 12 discípulos de Jesús habrán sido, no sé, terribles, llenos de fe. Y la verdad que no. Yo te hablo de uno hoy, que quiero ponerte de ejemplo, pero si vemos la vida de todos, la verdad que no todos tuvieron fe siempre en su caminar con el Señor. No es que desde que conocieron al Señor se metió una fe en sus vidas tremenda. No, la palabra dice que el Señor nos dio a cada uno una medida de fe. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que todos tenemos, yo comprendo de esta manera que todos tenemos una medida de fe que Dios nos dio. Pero la palabra también nos dice en Romanos 10:17, así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Quiere decir que cuanto más vos escuchás la palabra de Dios, que eso es la buena noticia, ¿no? Su palabra, eso es de lo que nos habla la palabra de Dios. Cuanto más la escuchás, cuanto más estás en contacto con Dios, con sus promesas, tu fe debería ir en aumento, ¿sí? Pero muchas veces pasa que estamos mucho tiempo en la iglesia, mucho tiempo al lado del Señor, y sin embargo esa fe tiene momentos en que flaquea un poco, ¿no? Tiene momentos que está bien arriba y después tiene momentos en que va como, parecería como en picada, como descendiendo, ¿no? Que hablamos cosas que en otro momento no las hubiéramos dicho, o que no parece que estuviéramos cerca de Dios con esas cosas que decimos o que declaramos. Y hoy quiero ponerte de ejemplo a Tomás, que fue uno de los discípulos de Jesús. Fíjate lo que dice Mateo capítulo 10, dice así, desde el versículo 1, dice que Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos y para sanar toda clase de enfermedades y dolencias. Y después la palabra nos da la lista de los discípulos y ahí está Tomás, entre esa lista. Pero fíjense que Tomás se encontraba dentro de los 12 a los que Jesús dice que los reunió, Él los escogió y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos y para sanar toda clase de enfermedades y dolencias. Quiere decir que estas personas eran unas personas tremendas, porque esa autoridad que Dios les había dado las tenía que convertir en personas poderosas, en personas llenas de fe.
Pero en el Señor uno va aprendiendo que todo es un proceso. Dios no hace magia, como hablaba con una hermana ayer. No es mago el Señor. Y como no es magia lo que hace, porque la verdad que eso no existe, Él nos va transformando, nos va haciendo cada vez más como a Él le agrada, pero a través de un proceso. Decí conmigo, Dios me transforma a través de un proceso. Y un proceso puede ser en algunos más corto, en otros más largo, pero no es al instante. Si te hablamos de proceso, quiere decir que no es enseguida, que no es rápido. Amén. Y continuando acá con la historia de Tomás. Tomás, entonces, uno de los 12, uno de las personas que acompañaba a Jesús para todos lados. Y en un momento de estos viajes que hacían con Jesús, que iban de una aldea a otra, le vienen a avisar a Jesús que un amigo suyo llamado Lázaro estaba muy enfermo. Él tenía, esta familia de Lázaro eran los 3 hermanos muy amigos de Jesús, Lázaro, Marta y María. Le vienen a avisar que estaba muy, pero muy enfermo, casi al borde de la muerte. Y la palabra en Juan capítulo 11 nos dice que Jesús, cuando oye la noticia, Él dijo, la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte, al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Y que aunque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, dice la palabra que se quedó donde estaba 2 días más. Él estaba con sus discípulos, como siempre. Y en un momento el Señor les dice, bueno, vamos a ir a ver a Lázaro. Pero claro, fue después de unos días. Entonces, lamentablemente, Lázaro tranquilamente podía ya haber muerto. Y es más, el mismo Jesús les dice a los discípulos, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero ahora iré a despertarlo. Y les agrega después, más abajo, porque ellos como que no terminaban de entender que él les quería decir que había muerto. De la manera que se los dijo, no comprendieron. Entonces, más abajo en la palabra dice que el Señor les dijo claramente, Lázaro está muerto. Y por el bien de ustedes, me alegro de no haber estado allí, porque ahora ustedes van a creer de verdad. Vamos a verlo. Así que, hermano, yo hoy quiero decirte que muchas veces, para que tu fe pueda aumentarse, para que tu fe pueda verse y notarse, y que todos puedan decir, esta persona tiene fe, vas a tener que pasar por situaciones que por ahí el mismo Dios permita. El mismo Señor por ahí va a ponerte en situaciones que tal vez Él podría haberlas resuelto antes. Porque piensen en esto, Él no podría haber ido en ese momento en que le avisaron que Lázaro estaba enfermo. Si Jesús iba en ese momento, Él lo hubiese sanado y se terminó. Pero esperó 2 días más. Supongo que sabía que Lázaro iba a morir. Ese era el plan. Porque fíjense lo que dice después. Por el bien de ustedes, me alegro que haya muerto, que haya pasado esto. Porque ahora lo que van a ver los va a hacer creer. Así que hoy quiero decirte en el nombre de Jesús que creas que el Señor tiene todo el poder y la autoridad para revertir cualquier situación. No sé por lo que estás atravesando, no sé cómo está tu fe en este tiempo, pero cree en el nombre de Jesús que Él tiene toda la autoridad y el poder para revertir cualquier situación, en el nombre de Jesús. Y dice la palabra que los discípulos no querían que vaya, porque le dijeron, Señor, ahí vamos a tener que ir a Judea, te quisieron matar hace poco, a Jesús lo buscaban para matarlo, ya con todo lo que venía hablando en contra de los fariseos y de los religiosos. Entonces los discípulos no querían, pero Jesús ya había decidido ir. Y fíjense lo que dice Tomás, del que les hablé al principio. Dice Tomás, Él les dijo a los otros discípulos, vamos nosotros también y moriremos con Jesús. Así que quiere decir que Tomás era una persona fiel al Señor, porque él estaba dispuesto a morir con Jesús. Dijo, vamos y moriremos con Él. Vamos a donde Él nos está diciendo. Y pase lo que pase, si hay que morir por Él, morimos por Él. Entonces Tomás era una persona que el Señor había escogido
para estar dentro de sus 12 discípulos. Multitudes, miles y miles lo seguían a Jesús, pero solo 12 Él escogió para que estuvieran a su lado todo el tiempo, todos los días. Y él, Tomás, estaba entre esos 12. Y vemos con esta declaración que era un hombre valiente. Un hombre valiente, un hombre fiel al Señor, un hombre que hasta medio que animaba a sus compañeros a hacer lo que debían hacer. Bueno, la historia de Lázaro, no quiero hoy detenerme en esto, pero la historia de Lázaro termina, por supuesto, Lázaro estaba muerto y el Señor le devuelve la vida a Lázaro. Sus discípulos vieron esa situación y no sé qué te pasaría a vos o a mí si nosotros vemos, la verdad que yo nunca vi una cosa así, ¿no? Que Dios obre así tan tremendamente en alguien, de que esté muerto y le vuelva a la vida, pero ellos lo vieron. Entonces, si uno se pone a pensar, dice, la fe de estos hombres debía ser tremenda. Tomás estaba ahí, la fe de Tomás debería ser impresionante. Pero, si seguimos un poquito adelante en la historia de Tomás, bueno, Tomás por supuesto acompañó al Señor en todas las cosas que Él hizo acá en la tierra, y ya cuando el Señor había sido, clavado en la cruz, lo habían sepultado, había ya atravesado todo lo que era su pasión, digamos. En un momento ocurre lo que Jesús les había dicho que iba a ocurrir, que después de ser muerto y sepultado, al tercer día Él iba a resucitar. Se los repitió. Y se los repitió hasta el cansancio. Pero vieron cuando a veces nos dicen algo, muchas veces, y uno lo debería tener muy claro, pero después, cuando llega el momento en que eso tiene que suceder y que uno ahí tiene que decir, ah, sí, es lo que me habían dicho, después es como que no nos acordamos, o parecería que uno, como que no nos hubiesen dicho nada, ¿no? Bueno, lo mismo pasaba en este momento. Jesús había sido sepultado y llegó el tercer día y resucitó. Ocurrió lo que Él dijo que iba a ocurrir. Pero ¿qué pasó con sus discípulos? Primero se apareció a unas mujeres, se apareció en el camino a otros discípulos, pero claro, no creían del todo lo que les estaban contando. Y en un momento el Señor se aparece donde ellos estaban reunidos. Y es lo que quiero ahora leerte. Voy a leerte el capítulo 21 de Juan. Dice así: más tarde Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto a... el capítulo 20, me estaba adelantando. Sí, no. Me estaba adelantando. El capítulo 20. Vamos a leer entonces Juan capítulo 20. Vamos a leer el versículo 24. Dice así: Tomás, ahora Jesús se había aparecido a sus discípulos y ellos lo habían visto. Él había ido a su casa, había estado con ellos, lo habían visto. Y Tomás, dice, uno de los 12 discípulos, al que apodaban el gemelo, no estaba con los otros cuando llegó Jesús. ¿Sí? Quiere decir que cuando Jesús se apareció a ellos, Tomás no estaba ahí. Ellos le contaron, dice la palabra, hemos visto al Señor. Pero él respondió, no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. 8 días después, los discípulos estaban juntos de nuevo y esa vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo, la paz sea con ustedes. Entonces le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Mete tu mano en la herida de mi costado, ya no seas incrédulo, cree. Mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. Entonces Jesús le dijo, tú crees porque me has visto. Benditos son los que creen sin verme. ¿Qué pasaba acá? La primera vez Tomás no estaba con los discípulos. Le cuentan, vimos al Señor. Y bueno, tal vez uno recordando lo que Jesús había dicho, que Él iba a resucitar, tal vez tendría que haber dicho, entonces
es cierto, pero pongámonos un poco en lugar de Tomás. Es un poco complicado creer que alguien que murió y de la manera que había muerto Jesús resucitó, por más que sea el Señor. Si uno se pone en la piel de Tomás, puede ser, claro que puede ser. No fue el único incrédulo Tomás en un principio. A todos les costó creer que verdaderamente el que estaba ahí era Jesús. Pero pienso, cuando leía esto yo pensaba, ¿y no hemos dudado nosotros algunas veces? ¿No nos ha pasado de tener dudas? ¿No nos ha pasado tal vez de ver que nos hablaban del Señor, nos hablaban de la fe, nos hablaban de tantas pero tantas cosas y nosotros dudábamos y hacíamos preguntas y poníamos hasta condiciones, ¿no?, para creer? ¿Y no fue un poco lo que le pasó a Tomás? De decir, yo si no veo la herida, si no meto la mano en la herida, miles de cosas necesitaba Tomás para creer que verdaderamente el Señor había resucitado. Pero hermanos, siempre nos han dicho, ¿no?, y que es cierto que la duda es lo contrario a la fe. Si uno duda todo el tiempo, ahí no hay fe. Entonces la duda es algo dañino para nosotros o puede ser algo malo para nuestra vida si nosotros ponemos a la duda como una forma de vida. Vieron que hay personas que dudan de todo, se cuestionan todo. Tampoco tenemos que creer en todo, pero hay personas que ya es demasiado. Entonces ese tipo de duda es dañina y es mala para nuestra vida. Pero si la duda, como la que tenía Tomás, que capaz vos también seas un poco así, o yo, ¿no?, muchas veces. Si la duda que tiene Tomás en este momento le generó preguntas, y esas preguntas le trajeron respuestas de la palabra de Dios, y esas respuestas él las tomó y las aceptó, entonces la duda fue generada hasta con un propósito, podríamos decir. Porque la duda que él tuvo en un principio, cuando el Señor le da la respuesta, cuando él obtiene la respuesta, él termina creyendo. Él termina aumentando su fe o afirmando su fe. Porque Tomás no había dejado de creer. Tomás estaba con el grupo de los 12, Tomás seguía fiel a los creyentes, seguía fiel a la iglesia, seguía fiel al Señor. Quiere decir que Tomás no se había convertido en un incrédulo o en una persona que se había apartado, no. Tomás seguía ahí. Pero hubo dudas, tenía dudas. ¿Nunca has tenido dudas? ¿Nunca jamás has tenido dudas hasta de lo que Dios te dice? ¿O de lo que te cuentan del Señor por ahí si sos un poco nuevito? Yo creo que sí. Y en un principio todos hemos dudado, todos. Y pienso que en nuestro caminar con Dios, en nuestro proceso, en nuestros años y años que podamos tener con el Señor, Tomás era un hombre de años con el Señor. No era una persona nuevita, no era una persona que no conocía a Dios. Y así todo, dudó. Porque si no siempre se lo tilda como el discípulo que no tenía fe. Y la verdad que yo veo hoy, leyendo un poquito de su historia, un poco más profundamente, veo que tenía cualidades muy buenas. Pero en un momento dudó. Pero su duda, si es esta la duda que vos tenés, no está mal. Porque esta duda va a generarte que busques respuestas. Y si esas respuestas vos después las aceptás, tu duda hizo que tengas fe. Tu duda te llevó a buscar a Dios. Tu duda te llevó a buscar respuestas. Y las respuestas te acercaron al Señor. Entonces creo que si esta duda, como la que tenía Tomás, después lo llevó a ver que sí, que verdaderamente era Jesús, esa duda no estuvo tan mal. Por supuesto, no quiero que me malinterpreten y no quiero decir que está bien que duden de todo, no, porque, a ver, si vamos a ponernos a mirar cómo estaba la situación acá, los discípulos creyeron, lo vieron y creyeron y no necesitaron meter la mano en la herida, en el agujero de la mano. Claro, todo eso no. Tomás necesitó como comprobar un poco, ¿no?, que verdaderamente era así. Entonces, si nos ponemos a mirar esa parte, podemos llegar a decir entonces que bueno, sí, la fe de Tomás había flaqueado un poquito.
Pero bueno, su maestro había muerto. Esa persona a la que él le había confiado su vida y en la que estaba seguro y firme, que le había dado otra motivación, lo había visto muerto en la cruz. Había visto hasta seguramente cómo lo sepultaban. Entonces, su fe un poquito había empezado a flaquear. Y si en este tiempo, hermano, hermana querida, tu fe ha flaqueado un poquito, tal vez, no sé cómo está tu vida hoy con todo esto que nos pasa, o tal vez con tus problemas personales, pero a veces puede ser que cuando tenemos problemas, muchas veces nuestra fe tambalea, ¿no? Sabemos que estamos sobre la roca que es Jesús, sabemos que estamos firmes en Él, y no quiere decir que te apartes, pero sí que tu fe un poquito tambalee en algunos momentos, ¿no? Y que surja alguna duda, alguna pregunta, como las que tenía Tomás, y que necesites hasta comprobar algunas cosas. Muchos hombres en la Biblia y mujeres le han pedido a Dios como una confirmación de lo que Él estaba diciendo. Así que mal no está. Pero quiero decirte que la idea de Dios y el plan de Dios no es que tu fe tambalee. No es que tengas momentos de fe ahí arriba y momentos que baja y momentos que vuelve a subir. Esa no es la idea. El plan de Dios es que seas un hombre y una mujer que vivan por fe. Que vivan por fe sería vivir sabiendo que el que se ocupa de tus problemas, que el que se ocupa de tus cosas es el Señor. Es el Dios de todo el universo. Y que nadie hay por encima de Él. Nadie hay antes, nadie hay después. Él es primero y último, principio y fin. Y que sepas, como dice la palabra en Hebreos 11, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa fe es la que Dios quiere darte y quiere restaurarte también. Porque a veces lo que hace falta es que Dios restaure nuestra fe. Que venga Jesús y restaure nuestra fe y diga, vas a tener la fe que tenías antes o vas a tener la fe que nunca tuviste. Yo hoy voy a restaurarte. Decí conmigo, el Señor hoy restaura mi fe en el nombre de Jesús. ¿Y cómo sé que viene el Señor a hacer esto? ¿Por qué te digo que el Señor va a restaurar tu fe? Bueno, después de esto que les leí de Tomás, que necesitó comprobar que era el Señor, Jesús le dijo, creíste porque viste, pero bienaventurados son los que creen sin ver. Y la dejó ahí Jesús, como picando, ¿no? Pero ahí vemos que necesitaba una restauración, esa fe. No solo de Tomás, sino la de todos. Yo creo que si bien todos lo habían visto y todos creían, pero Tomás me parece que se animó a decir algo que los demás no. Fue como el vocero un poco de todos o de algunos que seguramente también tenían dudas. Y en el capítulo 21 de Juan nos cuenta la palabra un relato en donde los discípulos, van a pescar. Pedro dice, voy a ir a pescar. Van todos con él, todos deciden acompañarlo. Dice que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Al amanecer Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Veían a alguien en la playa, nada más. Les preguntó, amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces él dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Entonces ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica, porque se la había quitado para trabajar, se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla, porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron encontraron el desayuno preparado para ellos, pescado a la brasa y pan. Traían algunos
de los pescados que acababan de sacar, dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Había 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto. Ahora acérquense y desayunen, dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién eres. Todos sabían quién era el Señor, que ese que estaba ahí era el Señor. Hermanos, en esta historia vemos que Jesús se aparece desde la orilla, ellos estaban pescando, no llegaban a ver quién era, no habían pescado nada, había llegado ya toda la noche pescando, no habían pescado nada. El Señor les dice, échenlo a la derecha y van a ver que ahí van a pescar. Y la red explotaba de peces. Y al ver eso, ellos se dieron cuenta. El discípulo que él más amaba, él dijo, es el Señor. Con ese milagro enseguida se dieron cuenta que ese era Jesús. Dice que vuelven a la orilla, arrastran esta red llena de pescado que no se rompió a pesar de la cantidad que tenía. Y el Señor los estaba esperando ahí en la orilla con un desayuno tremendo. Bueno, nosotros no sé si comeríamos ese desayuno, pero bueno, seguramente estaba muy rico. Unos peces, dice, a la brasa, todo preparado para ellos. Cada uno tenía ahí su desayuno. Les dice, vengan ahora, descansen, desayunen con esto que yo les he preparado para ustedes. Y la palabra después al final dice que ninguno le preguntó quién eres. Ni se les cruzó preguntarle eso, porque todos sabían que ese que estaba ahí era su Señor, que ese que estaba ahí era Jesús. Así que la fe de ellos ya no flaqueaba, ya no tambaleaba. El Señor, a través de su amor, se había ocupado de restaurar su fe, de elevarla de nivel, de restaurarla, de sanar lo que hubiese que sanar, de quitar cualquier cosa negativa, cualquier cosa de incredulidad que hubiese en su mente. Había desaparecido porque el amor de Dios, esa demostración de amor que el Señor les hizo, fue tan grande, fue algo tan especial para ellos, que ninguno quiso preguntar, ninguno se le ocurrió preguntar, ¿quién eres? Todos sabían que se trataba de él. Todos sabían que el que estaba ahí delante de ellos, restaurando su vida, era él. Restaurando su área económica, porque no podían pescar, pero él les dio el sustento. Restaurando seguramente su fe, su confianza. Restaurando también la falta de amor. Qué bueno llegar, ¿no?, de una jornada laboral y que te esperen con un desayuno, con todo preparado para vos. Qué hermoso gesto de amor. Y pienso que en este tiempo, este amor del Señor que Él les mostró en este relato y que les mostraba siempre, este amor del Señor va a revelarse a tu vida en el nombre de Jesús. Si tal vez nunca sentiste que tenías suficiente fe, en este día el Señor va a restaurar cualquier área de tu vida. Va a sanar lo que sea que haya que sanar. Va a traerte la fe, la paz, la seguridad, la confianza, todo lo que necesites para que tu fe suba de nivel en el nombre de Jesús. Hermano, hermana, te animo a que ahí donde estás puedas cerrar tus ojos y podamos hacer juntos una oración al Señor. Quisiera que ahí donde estás puedas repetir conmigo: Señor, en el nombre de Jesús, en este día yo declaro que soy tu hijo. Declaro, Señor, que si mi fe estaba tambaleando, si en mi vida había dudas, que si en mi vida las cosas no estaban muy claras con respecto a ti, Señor, en el nombre de Jesús yo te pido que en este día, Señor, restaures mi corazón, restaures mi fe, Señor. Devuelvas a mi vida, Señor, todo lo que necesite, Señor, para que yo pueda creer en ti, para que pueda creer sin ver, Señor. Y que si hay dudas, Señor, en el nombre de Jesús,
Yo declaro que te seguiré buscando, Señor, que seguiré firme en tu búsqueda y que tú aclararás toda duda de mi corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Ahí donde estás, te pido que mantengas tus ojos cerrados, no tenés que mirar ahora la pantalla y que escuches conmigo esta adoración. Deja que el Espíritu Santo pueda ministrar tu vida. Ten fe, te dice el Señor. Ten fe, hijo, hija. Y si está tambaleando, yo te restauraré en el nombre de Jesús. Toma tiempo, respira, Él dice, nos dará lo que vendrá. Respira, te dice el Señor. Respira, descansa. Pensamientos son más altos que yo, nos dará lo que vendrá. Sí, Señor. Ten fe, corazón, ten firmeza y valor. Está en la espera, Él está en la espera. Confía en el Señor. Confía en Él y el triunfo podrás ver. Él nunca falla, Nunca falla. Él nunca falla. Sí, Señor. Confía en mí, te dice el Señor. Deja en mis manos, te dice el Señor, todo lo que te preocupa. Yo estoy trabajando. Canta mi ser, fortalécete, que su voz te guiará. Es la voz del Señor la que guía tus pasos. No olvides más su gran fidelidad, lo que empezó acabará. Ten fe, corazón. Ten fe, corazón, ten firmeza y valor. Está en la espera, Él está en la espera. Confía en Él. Confía en Él y el triunfo podrás ver. Él nunca falla, Él nunca Sí, falla. Señor. Gracias, Jesús. Ten fe, corazón. ten firmeza y valor. Está en la espera, Él está en la espera. Confía en Él y el triunfo podrás ver. Él nunca falla, Él Gracias, nunca Señor. falla. Gracias, Jesús. Él nunca falla. En el nombre de Jesús, Señor, en este día declaramos, tú nunca fallas. Tú aumentas nuestra fe en este tiempo. Tú restauras la fe del que lo necesita. Señor, en el nombre de Jesús, depositamos en tus manos nuestra vida. Te entregamos nuestro corazón y declaramos, Señor, que tú restauras, que tú transformas, Señor. Que en nuestro desierto tú estás ahí. Que en nuestro proceso tú estás ahí. Gracias, Jesús. Te damos toda la gloria, Señor, y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Gracias, Señor. Gracias, hermanos, también por orar con nosotros. Querido hermano, hermana, en este tiempo el Señor restaura tu fe. El Señor levanta tus brazos en el nombre de Jesús y te transforma en una mujer de victoria, en un hombre de victoria, en el nombre de Jesús. Que Dios los bendiga y tengan una linda semana.